Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero. El día de hoy te voy a contar lo que yo creo son los motivos por los cuales se te marchitan tus orquídeas. Estás batallando para que se te den tus orquídeas. No has logrado ser el rey, la reina de las orquídeas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hoy te voy a contar cuáles son los detalles con los que yo he batallado. Así que no te muevas de tu camita, ni de tu casita, ni de tu silloncito, donde quiera que estés, porque hoy te voy a platicar desde ese tema. Bueno, yo era de las personas que le tenía mucho miedo a las orquídeas. Yo sabía que las orquídeas eran difíciles, que eran complicadas. Es raro encontrar a una persona que cultive orquídeas. Y recuerdo que las primeras dos orquídeas que yo compré se me terminaron marchitando. ¿Cuál es la razón número uno por la cual no puedes cultivar orquídeas? Que no cambias el sustrato. Esto ya lo he dicho en algunos otros videos, pero me parece importante volverlo a recordar. Sucede que la gente que nos vende las orquídeas les pone unos alimentos muy fuertes, les pone unas bolitas, supuestamente para que la orquídea consuma alimento. ¿Qué es lo que sucede? Que están tanto tiempo en un mismo lugar, se les riega mal, a veces los encargados de Home Depot, los encargados de la jardinería de Walmart, de todos los lugares donde vendan orquídeas, no saben cómo cuidar orquídeas. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, esos minerales van quemando las raíces y van contaminando el sustrato al punto de que ese sustrato se vuelve muy ácido. ¿Y qué pasa? Se empiezan a marchitar las raíces, se empiezan a quebrar las raíces, a pudrir, a secar, a llenar de sarro. Tú te vas a dar cuenta que las orquídeas, siempre que las compras, las raíces se encuentran en mal estado. Y es debido a que esta alimentación que se le está poniendo o que ellos le ponen está afectando para mal el sustrato de las orquídeas. Si tú no renueves todo ese sustrato al 100% y lo cambias por uno nuevo, lo más seguro es que la orquídea se te va a marchitar. Entonces, siempre que compras una orquídea y que llegas luego a tu casa, tienes que cambiar el sustrato. Si tú cambias el sustrato, vas a ver unos excelentes resultados. Desde que yo sigo el tip de cambiar el sustrato, no se me ha marchitado ni una sola orquídea, no he perdido ninguna sola orquídea y es más, he podido rescatar con una tasa del 100% de éxito mis orquídeas. Pero ¿cuál ha sido el principal factor? Cambiar el sustrato. Otro de los factores por los cuales tenemos problemas con nuestras orquídeas es con la iluminación. Las orquídeas no son plantas de sombra. Las plantas de sombra resisten muy bien la sombra, pueden estar dentro de nuestra casa en lugares en donde no hay luminosidad, donde no hay luz y les va genial. Las orquídeas no, amigos. Es muy importante que tú tengas las orquídeas en un lugar súper iluminado, muy bien iluminado. ¿Para qué? Para que puedan sobrevivir. Si no tiene luz suficiente, la orquídea lo que va a pasar es que las hojas se empiezan a poner amarillas, ella se empieza a poner muy triste, muy tristona, empieza a perder fuerza. Es muy importante que comprendamos esto, que las orquídeas deben de estar en un lugar en donde les dé mucha luminosidad. Yo las tengo cerca de las ventanas, eso sí, cuidando que el sol no queme las hojas. Recuerdo que hace tiempo llegué a una casa que tiene unas puertas de vidrio muy bellas. Dije, pues de aquí soy, aquí voy a poner mis orquídeas. Y a pesar de que daba ligera sombra, se empezaron a quemar las hojas. Es decir, son plantas que no les puede tocar directamente los rayos del sol o se van a quemar, se van a comenzar a lastimar y entonces vamos a comenzar a perder y a tener problemas con las hojas de las orquídeas. Es algo que me ha pasado mucho. Es muy importante que tú vayas rotando la luminosidad de las orquídeas y que las trabajes por grupo, ya que no todas las orquídeas son iguales. Hay orquídeas que requieren más luz, luego también hay orquídeas que requieren menos luz y es importante que puedas visualizar esto. Si tú no trabajas bien con la luz, las orquídeas no te van a prosperar. En el caso de las Phalaenopsis, pues son orquídeas que son muy sensibles a las quemaduras del sol, son las que más se me han quemado. Y hay otro tipo de orquídeas que resisten mejor la luz directa del sol. Entre comillas, ya sabes que yo no soy mucho de la idea de luz directa, hay que tener mucho cuidado con ese término. Pero por ejemplo, las bandas o otro tipo de orquídeas les gusta un poco más estar con más luz.
Nunca sol directo. Claro, sí hay orquídeas que soportan el sol directo, pero son orquídeas gigantescas, son plantas muy grandes que es muy raro ver y también entendiendo que no va a ser lo mismo un sol de selva, un sol de bosque filtradito que un sol directo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la luminosidad y eso te lo va a ir dando la experiencia. Poco a poco tú vas a ir entendiendo cuando puedas tener una buena luz, cuando es mala la luz, cuando necesita más luz. La orquídea te lo va a ir indicando poniendo las hojas amarillas, pero es que nadie quiere tener hojas amarillas. Otra de las cosas que te puede pasar y que con las cuales estás batallando es la temperatura. Hay orquídeas que no les gusta para nada el frío, entonces es muy importante que nosotros averigüemos el nombre de nuestra orquídea, que sepamos de qué orquídea estamos trabajando y una vez que sepamos esta orquídea es fulanita, sultanita, investigar bien en dónde vive, cuál es la temperatura con la que esta orquídea se va desarrollando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunas orquídeas que pierden las hojas si les da un ligerito aire, si baja la temperatura, les empieza a bajar el aire, como algunos tipos de Dendrobium. Entonces, hay algunas otras orquídeas que sí les gusta una brisa fresca en la noche, como la Phalaenopsis. La Phalaenopsis sí les gusta que durante la noche esté fresco, ¿no? Entonces, eso te lo va a ir dando la experiencia, pero yo creo que es bien importante que investigues de dónde son estas orquídeas, cómo se llaman, cómo se cuidan. La temperatura es muy importante en el cultivo de las orquídeas. Quiero hablar ahora acerca del agua. La verdad es que las orquídeas, uno de los principales miedos que yo tenía y que creo que a todos nos pasa, es que nos dicen que la orquídea no se puede regar con agua del grifo. Esto depende mucho de la calidad de agua que haya en tu ciudad, pero yo pensaba que las orquídeas no se podían regar con agua de grifo. Me habían metido mucho la idea algunos creadores de contenido que hacen videos aquí en esta plataforma o en otras plataformas y dicen que la orquídea se tiene que regar con agua de la llave, con un agua que tenga un pH así asado. Y entonces como que te lo empiezas a ver muy difícil y dices, no, yo no me siento capaz, no me creo capaz de cultivar orquídeas. Entonces, el miedo a no tener agua de lluvia, ¿no? Que te dicen, es que solo se pueden regar con agua de lluvia, eso no es verdad. Tú puedes regar perfectamente una orquídea con agua del grifo. Siempre y cuando también tengas en cuenta que a veces el grifo va a ser muy salitroso, va a tener mucho cloro. Entonces, a la cubetita donde tú vas a regar esa agua le puedes poner un anticloro, lo encuentras en las tiendas de acuariofilia y te va a ir genial. O sea, no le tengas miedo a regar la violeta, a regar la orquídea, perdón, con agua de la llave, no le va a pasar nada. Pero yo, por ejemplo, utilizo ácido cítrico para por lo menos una vez al mes a hacer una limpieza de sarro. Entonces, no es que la orquídea no se pueda cultivar con agua de grifo. Lo que sí tienes que saber es que sí le debemos dar una limpieza, por lo menos una vez al mes, para que ese sarro se vaya yendo del sustrato de las orquídeas, de la raíz de las orquídeas. Eso me parece muy importante hacerlo entender. Y creo que si tienes mucho, mucho dinero, pues a lo mejor puedas comprar un garrafón de agua, ¿no? ¿Quién en su sano juicio utilizaría agua de un garrafón para regar a sus orquídeas? Puede ser que haya personas que sí les alcance para esto en caso de no tener agua de lluvia. Obviamente que el agua de río, el agua de un manantial, el agua de un pozo limpio, pues va a ayudar mucho a que la orquídea esté muy bonita. Y sobre el pH, sí deberíamos usar agua con un pH muy nivelado, pero la realidad es que no siempre va a ser posible. Entonces yo intento regular el pH de vez en cuando. Pero creo que esta no debería ser una situación por la cual te dé miedo tener orquídeas. Además, ten en cuenta que hay muchos tipos de orquídeas, hay orquídeas muy diferentes que se pueden adaptar a todo tipo de condiciones y que seguro tarde o temprano vas a encontrar tu orquídea favorita. Creo que tengo que hablar del sustrato. He visto que muchas personas entierran las orquídeas en tierra común, como si fuera una planta común, como si fuera un geranio, como si fuera una rosa. Amigos, no. Las orquídeas son plantas epífitas la mayoría de las veces y les gusta más un sustrato elaborado específicamente para ellas, con cortecitas de arbolito. Yo le pongo polvillo de coco, le pongo perlita, vermiculita, es decir, no están enterradas en la tierra, eso es importante saberlo. Creo que te he dado una muy buena lista de consejos, ya has visto cómo preparo yo los sustratos, pero es muy evidente que si tú no cuidas el sustrato, tu orquídea no va a estar bien. Las orquídeas son plantas que necesitan que se respire, ¿no? Lo que es la raíz.
En este punto, a veces compramos horquillas que están cultivadas en polvillo de coco, en sustrato fibra de coco. Y con el paso del tiempo vas a descubrir que las fibras de coco son difíciles de estar trabajando cuando regamos. No es lo mismo regar una horquilla que está sembrada en madera, en tronquitos, que regar a una horquilla que está sembrada en polvillo de coco o fibra de coco, ya que la fibra y el polvillo de coco absorben más la humedad y entonces las tienes que regar menos. El riego es muy importante. A la orquídea les encanta el agua, es verdad, dependiendo qué tipo de orquídea. Yo las puedo regar desde una vez a la semana, pero también he visto que regar 2 veces a la semana a las orquídeas les encanta. Es muy importante que cheques primero que el sustrato no está húmedo, no es sobreencharcar, no humedecer de más la orquídea. Yo siempre riego mis orquídeas ya cuando el sustrato está muy sequito, que ya no está tan húmedo, que no está encharcado, ahí es cuando yo riego y me gusta regar bien para que mi orquídea esté contenta, sobre todo en la temporada de calor. Creo que te he dado muy buenos consejos por los cuales se te puede estar marchitando tu orquídea, que sepas que debemos de cuidar cómo abonamos, cómo nutrimos la orquídea, el sustrato cómo lo tenemos, que esté limpio, también cómo vamos a estar aplicando el agua, dónde la vamos a tener, en qué lugar iluminado, la temperatura. Es una planta exigente que si por ahí se nos falla algún detallito, pues ella nos lo va a hacer saber. Yo soy Chuito Jardinero, te mando muchos besos y saludos y nos vemos. Hasta la próxima. Pa, para, pa.